Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. El día de hoy, el condado de Fresno dio a conocer más detalles sobre el proceso de vacunación en el condado. De acuerdo a representantes del condado, han recibido cerca de 44,000 dosis de la vacuna contra COVID-19. 65% de las vacunas han sido proporcionadas a centros médicos para que sean distribuidas. Por el momento, el condado continúa en la primera fase, enfocándose en trabajadores de salud y otros trabajadores de primera línea, y esperan poder permitir que más residentes la reciban bajo la fase 1B, la que iniciaría el próximo mes hasta marzo. By February, we should be doing the 75-year-olds and then into the essential workforce. La parte 1C se espera que comience en abril. Esa incluye personas entre 50 y 74 años de edad, esos con historial de problemas de salud mayores de 16 años, junto con otros trabajadores que incluyen trabajadores en oficinas de gobierno. El condado reveló que esperan que el público general reciba la vacuna comenzando en mayo. Por su parte, autoridades de salud del condado de Madera han informado que la elegibilidad para que personas sean vacunadas ha sido extendida a residentes mayores de 75 años de edad. Desde hoy, el condado ha revelado que ha proporcionado más de 3,000 dosis de la vacuna a trabajadores de salud y otros trabajadores de primera línea. Para poder seguir a la siguiente fase, el departamento necesita voluntarios para ayudar a administrar la vacuna a la comunidad. Si le gustaría convertirse en voluntario, puede encontrar más información en nuestra página YourCentralValley.com. Y el Centro de Recaudación de Sangre del Central California Blood Center necesita donaciones de plasma de pacientes que se han recuperado de COVID-19. De acuerdo a expertos de salud, la plasma de esas personas puede ayudar a que esos que están luchando contra la enfermedad. Para más información de cómo puede convertirse en donante de plasma, puede visitar nuestra página YourCentralValley.com. Por otro lado, el lugar conocido como el más feliz del mundo estará sirviendo como lugar de vacunación. Disneylandia será el primero de 5 locaciones que estarán ofreciendo las vacunas contra COVID-19 en el condado de Orange. Funcionarios de salud dicen que podrán vacunar a miles de personas cada día, solamente esos que cuenten con los requisitos necesarios de la primera fase de la distribución de la vacuna serán elegibles. En estos momentos, eso incluye trabajadores de primera línea y esos mayores de 75 años de edad. Y comenzando este otoño, las 10 universidades de California iniciarán a ofrecer clases en persona. Autoridades de los planteles educativos dicen que cada escuela estará anunciando sus planes individuales mientras trabajan con las agencias de salud en su área. Por lo tanto, el Comité del Rodeo de Clovis ha anunciado que esperan el llevar a cabo su evento número 107 el 21 a 25 de abril. Representantes del comité dicen que planean el hacer algunos cambios debido a la pandemia, pero esperan que este año el evento sí suceda. Los días de la venta de boletos será anunciada hasta una fecha más cercana al dicho evento. Ahora pasamos con AJ Fox, quien nos tiene toda la información climática. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Long time no see. Feliz año nuevo para primer vez este año. Hay niebla. De nuevo, cada día se trata en parte de la calidad del aire. Es un poco más peor en el Valle Central ahora. Lluvia para limpiar el aire y no está en el pronóstico. Temperaturas en el Valle Central en los 50, 57 en Fresno, 57 en Visalia. Madera dice 83, no es verdad. El termómetro está roto. No mira eso. 57 en Merced, 58 en Los Banos. Menos nubes en el día hoy, temperaturas en los 50, pero mañana Futurecast dice menos nubes de nuevo. Significa que temperaturas van a estar por encima del promedio y más cálidas que hoy. 64 en Hanford y Visalia y Fresno, 55 en Mendota, 56 en Los Banos y para los próximos 7 días en Fresno, parcialmente nublado o mayormente soleado cada día, después la niebla cada mañana. Temperaturas en la mañana en los 40, en la tarde en los 60, es muy por encima del promedio cada día esta semana, este fin de semana y la próxima semana. Desiree, regreso contigo.
Qué bueno que aclaras las cosas. Gracias, AJ. Líderes demócratas planean el seguir con la votación para someter un proceso de destitución del presidente Trump. La resolución que le pedía al vicepresidente Mike Pence el usar su autoridad para remover al presidente fue bloqueada por los republicanos. Por esa razón, demócratas ahora pueden presentar la resolución a votación. La resolución pide que en 24 horas el vicepresidente y el gabinete declaren que el presidente se ha removido de sus deberes y poder. El día de hoy el presidente Trump dio su primera declaración pública y llamó el proceso ridículo y peligroso. It's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics, and it's really a terrible thing that they're doing. For Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path, I think it's causing tremendous danger to our country, and it's causing tremendous anger. I want no violence. El vicepresidente no ha mostrado interés en llevar a cabo dicho proceso. Se espera que líderes voten mañana. Si llegara a ser aprobada, el presidente Trump será el primer presidente de ser despojado de su deber 2 veces. Y debido a la protesta mortal de la semana pasada, los servicios nacionales suspenderán sus viajes al Monumento de Washington. Por medio de un comunicado, la agencia reveló que las áreas abiertas al público, carreteras y áreas de estacionamiento serán cerradas debido a los peligros que existen. El cierre seguirá hasta el 24 de enero. Representantes dicen que posiblemente sucederán más cierres. Y regresando al Valle Central, un representante del Distrito Escolar Unificado de Sierra está siendo criticado por acudir a la protesta mortal que sucedió en Washington, D.C. La semana pasada, James Hoke se presentó a la protesta usando un uniforme de un preso y una máscara de Joe Biden y transmitió en vivo todo lo que sucedía por medio de Facebook. Una petición que pide que se remueva a Hoke de su puesto ha colectado cerca de 3,000 firmas durante una junta este lunes por la noche. Padres y maestros del distrito hablaron sobre cómo una persona elegida para una cierta posición debería demostrar valores más altos, pero otros defendieron las acciones de Hoke. You know, there's a difference between freedom of speech and hate and actual acts of domestic terrorism. Problem with anybody's politics. They can do what they want with that. But when it comes to leading as an example to my children and leading this district, I'm gravely concerned. Hoke también dio mucho de qué hablar el pasado mayo por formar parte de un grupo que se enfrentó al concejal de Fresno, Miguel Arias, en su residencia debido a la orden presentada de quedarse en casa. En una declaración, el Distrito Escolar de Sierra dio a conocer su desacuerdo con la violencia que sucedió en el Capitolio. Por el momento, Hoke no ha sido removido de su puesto. Y al norte del valle, autoridades aún siguen tras la pista de los 6 presos que escaparon de la cárcel del condado de Merced. El Servicio Mariscal de los Estados Unidos está ofreciendo $5,000 por preso a la persona que ayude a dar con su captura. Los hombres escaparon el domingo por la mañana usando una cuerda hecha de sábanas. El alguacil del condado dice que ahora intentan descifrar cómo fue que esto sucedió y han comenzado una investigación interna. We're going to be in the middle of a administrative investigation to find out how this went down and if any of the protocols were violated. Detectives en el caso han revelado que los presos son considerados peligrosos y podrían estar armados. Si los ve o conoce de su paradero, comuníquese al 911. Y el Departamento de Policía de la ciudad de Visalia busca a los sospechosos involucrados en un ataque y robo de un hombre afuera de una habitación de un motel. El hecho ocurrió un poco después de la madrugada en un Motel 6 en la avenida Noble. Oficiales dicen que la víctima intentaba entrar a su cuarto cuando los sujetos lo golpearon y huyeron con su cartera. Ambos sospechosos involucrados escaparon de la escena. En estos momentos, oficiales no cuentan con una descripción de los sujetos. Si tiene información sobre el caso, comuníquese con la policía de Visalia. Y a tan solo 12 días del Año Nuevo, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Fresno ha respondido a 220 incendios y dicen que más de la mitad han sido provocados por indigentes e incluso han tenido que responder a los mismos edificios varias veces, lo que incrementa el peligro de un derrumbe. Ahora le piden a la gente del reportar cualquier residencia o edificio baldío que podría atraer a desamparados a la aplicación FreshGo como manera de prevenir que sucedan más incendios no deseados. If you go on there and take a photo, get as much information as you can, be very specific about what you're describing. If you're seeing people breaking into vacant homes that are supposed to be boarded up or secured. El departamento acaba de contratar a 20 personas y esperan el poder contratar a otras 20 durante la primavera.
Y para terminar, es solamente su segundo día, pero el nuevo jefe de policía de la ciudad de Fresno ya está tomando los pasos para ayudar a la ciudad. Paco Valderrama fue juramentado este lunes como nuevo jefe de policía y viene del Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma, donde ejercía como jefe adjunto. Y aparte de su intento de controlar el crimen en Fresno, Valderrama dice que su meta es de también ganarse la confianza de la comunidad hispana. Pues obviamente muchos hispanos no le tienen confianza por lo que sea, porque le tienen miedo a la policía, porque creen que son migración o porque vienen de un país donde la policía es corrupta, pero esa no es la situación aquí. Entonces, si una persona quiere mejorar su comunidad, necesitamos la ayuda de ellos. ¿Cómo? Que nos llamen, que nos den información, que nos digan cuando está pasando algo. Y nosotros también tenemos que darle confianza a la gente, que ellos sepan que no estamos aquí para enforzar las leyes de migración, que estamos aquí para hacer esta ciudad más segura. Valderrama está reemplazando al ex jefe de policía Andrew Hogg, quien se estará retirando. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.